Muy buenos días, 8 de la mañana, toda la mirada puesta esta semana en la Reserva Federal y en el Banco Central Europeo y en los datos también de inflación que vamos a conocer en Estados Unidos. Semana clave que vamos a vivir en Negocios Televisión a partir de esta tarde, a partir del cierre de Wall Street desde Estados Unidos, donde iniciamos esta semana de programación especial en Negocios Televisión desde la principal economía todavía del mundo, desde Wall Street, desde Estados Unidos, para ver la decisión de la Fed, una decisión que va a ser clave para intentar entender de qué manera caminan los tipos de interés, toda vez que se vea a estas horas que la Fed va a tener además información privilegiada, información, entiéndanme, privilegiada, exclusiva, cuando reciba el martes el dato de inflación precisamente en Estados Unidos, donde se espera que haya una bajada muy importante hasta romper hacia abajo y con mucha fuerza el 4% de precios, el aumento del 4%. Vamos a ver si se queda en ese 3,5, 3,6 o todavía más. Vamos a ver hasta dónde va la inflación subyacente, lo conoceremos todo el próximo martes en ese dato de inflación por parte de Estados Unidos. La Fed decidirá el miércoles, el Banco Central Europeo decidirá el jueves, parece que la Fed pausa para luego en julio hacer movimiento de subida de tipos de interés. El Banco Central Europeo parece que decidirá precisamente el jueves subida de 0,25 puntos básicos. Las criptos, con un movimiento de golpe muy importante después de que la SEC, Gary Gensler, le haya puesto el punto de mira. Va a ser una de las claves fundamentales también en la semana, ver cómo reaccionan las criptomonedas, las criptos, Bitcoin, a todo el movimiento en los últimos días antes de la entrada de FedNow, por lo que semana espectacular para intentar ver de qué manera el mercado va a romper todavía más hacia arriba o va a poner fin a esa racha alcista que ya parece muy clara y lo vamos a ver en gráficos. 5 claves del día alrededor de lo que se va a mover durante la jornada de hoy y también en esta semana. Bancos centrales que entran en escena, Fed, pausa momentánea, Banco Central Europeo y esa subida de 0,25 puntos básicos, a pesar de la recesión europea, van a ser la clave fundamental de toda esta historia. A partir de ver durante la semana el posicionamiento, el mensaje, el razonamiento de los bancos centrales alrededor de recesión, deflación, el movimiento de caída de los precios en determinados entornos donde ya se empieza a hablar de una deflación importante, de una caída de precios, sobre todo con cadena de suministros. A partir de ahí vamos a estar viendo la fotografía, el claro movimiento alrededor de cómo se puede empezar a conformar, cómo puede empezar a moverse un movimiento en el que los bancos centrales puedan poner no solo la pausa, sino el pivote. Y si eso es en 2024, que es lo que el mercado está viendo ahora mismo, todo parece indicar que el mercado va a tener rally hasta 2024. Pero hay un punto clave: hasta qué punto la Fed no tiene en la cabeza adelantar todo lo que sea la recesión para dejar también el periodo electoral de 2024 de una manera más liberada. ¿Cómo y cuándo? Pues con una subida de tipos de interés en el mes de julio y veremos si no en el mes de junio. De tal manera que el mercado está viendo hasta qué punto Powell va a salir al rescate, va a salir a moverle toda esa fotografía precisamente a Joe Biden, de cara a la carrera electoral, para no interferir, para que la recesión no sea la clave fundamental de la carrera electoral en 2024. Segundo punto clave del día, en China, segunda gran economía del mundo, recesión. Es lo que está mirando, es lo que está analizando, es lo que le sale sobre todo en las exportaciones, no solo a nivel mundial, sino sobre todo en ASEAN, en los países de Asia-Pacífico, donde además no se espera que mejore la fotografía clara de que ahora mismo lo que está mirando, lo que está jugando, lo que está viendo China es un movimiento de recesión sobre todo en exportaciones, algo que por ejemplo luego veremos en las ideas de Harnett que ha puesto este último fin de semana alrededor de la economía mundial. Harnett, Bank of America, lo que está planteando es que precisamente el petróleo está descontando eso. Ojo con que la recesión, dice Harnett, no llegue en 3 meses, porque tanto exportaciones chinas como por ejemplo petróleo pueden lanzarse hacia arriba de una manera que ahora mismo no percibe el mercado. Tercer punto clave del día, George Soros, 93 años, da un paso al lado, o da la herencia en vida. Tenía una opción, un hijo de alrededor de 57 años, que parecía ser el más proclive para ser su sucesor. Ha dejado paso a su hijo Alex, el menor de la saga, 37 años, que ha empezado
en todo ese entorno de recoger Open Society Foundation, que sin duda es el elemento más político de George Soros, ha empezado con fuerza. Con fuerza en el sentido metafórico y literal, en los dos. Ha dicho que es mucho más político que su padre y que va a utilizar la fortuna, 25.000 millones de dólares de Open Society, la personal en 8.300 millones de dólares, para el cambio político. Y ahora hay que preguntar, ¿el cambio político hacia dónde? Gobierna la izquierda en Estados Unidos. El previsible cambio político que pueda llegar de la mano de Donald Trump. De tal manera que Alex Soros llega, el sucesor monetario, heredero de George Soros, llega con un claro contenido político. Aquello de la economía está lejos de la política. ¡Ja! 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 Alex Soros viene directamente con un mensaje en Twitter que dice que quiere inmiscuirse en la agenda política, que quiere usar el dinero precisamente para el cambio político hacia un determinado posicionamiento político. ¿Cuál? El de izquierdas. Lo ha dicho de una manera meridiana. Dice que Open Society Foundations tiene que marcar la agenda política y lo tiene que hacer en la carrera electoral del 2024 como primer punto, pero que él es mucho más político, como debe ser, que su padre George Soros, por lo que viene a marcar una agenda de izquierdas a nivel mundial que cambie como un calcetín la fotografía que estamos viviendo en estos momentos. Ojo a la toma de posesión de Alex Soros, porque por algo el anterior, el que tiene casi 60 años, no es el heredero. Viene como un tren, políticamente marcando la agenda, diciendo no se va a hacer no política. El dinero viene con marcado carácter político, y con ese marcado carácter político, ese dinero viene a influir en una política de izquierda económica, pero sobre todo política, ideológica, para que sus 25.000 millones sirvan para cambiar el mundo. Nada, sin matices, sin ambajes. El dinero no tiene color, sí, el de Alex Soros, el de George Soros, el de la saga Soros, el de Open Society Foundations, no solo tiene carácter político, sino que lo tiene impreso, pero bueno, en cada centímetro del billete que usan. Ojo con Alex Soros, que promete dar tardes de gloria, sobre todo en el ámbito ideológico. Soy más político que mi padre, que George Soros, y voy a utilizar los 25.000 millones para marcar una clara agenda de izquierdas. Cuarto punto del día, y quinto, marcados por la contraofensiva. Ucrania, que ya asegura que está en contraofensiva, asegura que ya ha cosechado los primeros resultados de su contraofensiva. Rusia dice, por el contrario, que ha repelido una decena de ataques y que la contraofensiva no ha tenido éxito. CNN dijo ya el pasado viernes, cuidado que la contraofensiva no está teniendo éxito. Y de manera colateral, Zaporilla, donde el fin de semana el nivel del agua de enfriamiento ha ido descendiendo, pero tanto la parte rusa como la ucraniana dice que ahora mismo es estable y que no debería haber una preocupación excesiva por lo que pudiera suceder. Guerra de Ucrania marcada con un marcado carácter alrededor de la contraofensiva, alrededor también de Zaporilla. Vamos a ver en los próximos días cómo esos tanques que ya se han avistado de Occidente marcan también esa fotografía. En un momento en el que se sigue hablando de Polonia, se sigue hablando de las palabras del ex director general de la OTAN diciendo que algunos territorios deberían mandar soldados a Ucrania, entre ellos Polonia, y donde también se habla como parte de los Discord leaks y de determinadas filtraciones vuelven a apuntar a Polonia como el centro del sabotaje de Nord Stream, por personal ucraniano, por personas ucranianas, pero como centro de operaciones, como ya se había hablado, en Polonia. Entremos en gráficos del día, que no es un día menor para entrar en ellos. El primero, este de la Fed, que marca dónde está el pico, 5,525. Manteniéndolo en todo 2023, fíjense cómo se va moviendo. Había una perspectiva de recesión mucho anterior, ya tendría que estar la recesión aquí en Estados Unidos, todo se espera ahora, cuarto trimestre del año, lo que llevaría a que ese movimiento de rebaja de tipos de interés se llevara hacia 2024. El movimiento sobre todo de empujar esos tipos de interés hacia el 2024 es una de las tónicas claras esta mañana.
mañana, esta semana que inicia de reuniones de los bancos centrales, hay que aguantar. Parece ser el mensaje de los bancos centrales, sobre todo de la FED. Hay que aguantar 2023 lo más alto que se pueda para iniciar en 2024 ya con la recesión en el momento de bajada. Pero como les decía, puede que la carrera electoral no le permita precisamente a Jerome Powell hacer ese movimiento. Fíjense porque las proyecciones que veremos también este miércoles vienen con un movimiento que esas proyecciones que veremos el miércoles van a dar un mayor crecimiento, un menor desempleo en 2023. De tal manera que es el suficiente caldo de cultivo para, junto con un dato de inflación que va disminuyendo de una manera acelerada, pero no tanto como se quisiera, llevar a los tipos de interés a aguantar para dejar luego el movimiento de el 3 al 2, y aquí entramos enseguida en el detalle, el 3 al 2 en 2024. ¿Por qué entramos en el detalle? Porque New York Times, Paul Krugman, el sábado-domingo, edición del fin de semana, apuntaba que es mejor dejar ya lo del 3%, la bajada del 3 al 2%, como algo que no se va a poder realizar, como algo que no se va a poder conseguir. Y lo que plantea Paul Krugman es que no hay opción, que el movimiento salarial, que el envejecimiento poblacional y sobre todo el cambio de un modelo nos lleva a que ahora sí, ¿no? En el 2000, una vez que considera Krugman todos los momentum, todos los estándares económicos han fracasado a la hora de ver una inflación que ha estado incluso en negativo los tipos de interés, una inflación demasiado baja, nos debe llevar a una fotografía que permita ver cómo se sube del 2 al 3% el movimiento de objetivo de tipos de interés por parte de la Reserva Federal, para que en 2024, cuando inicie el movimiento de bajada de tipos de interés, tenga muy claro que puede ir más tranquilo porque el objetivo está en el 3%. ¿Por qué dice Paul Krugman esto? Sobre todo porque considera que el daño a la economía puede ser enorme en el movimiento de bajada del 3 al 2, sobre todo en materia laboral. Cree que puede ser un desastre absoluto el que pueda crear, acogerse a políticas que ya se demuestran, dice Paul Krugman, que son erróneas y que además no sirven excesivamente para el objetivo final por el que están planteadas. Por lo que cree que es mejor empezar a pensar ya, empezar el debate. ¿Y dónde? ¿Cuándo? Jackson Hole, este verano, de dejar los tipos de interés en un objetivo del 3 y no del 2%. El siguiente gráfico viene sobre cómo va a venir la recesión. 63% según la encuesta de Bloomberg dice recesión, 16% soft landing, 21% hard landing. Pero cuidado con la recesión. Ojo, porque el movimiento lleva a que en los próximos 12 meses se juega toda la partida, se juega toda la batalla. Y la recesión es elemento todavía central, pero empieza a verse que flaquea sobre todo en una parte de los economistas que dicen soft landing, cuidado con la recesión, hard landing, cuidado con la recesión si esta al final no llega, sobre todo por la vía laboral. Ya les hemos dicho muchas veces que cuando llega la recesión, las empresas lo primero que empiezan a hacer es poner de patitas a la calle a todo aquel que considera que va a estropearle el beneficio futuro de la compañía. Es más, cada vez se ve más claro que las empresas estadounidenses están despidiendo y que lo están haciendo sobre todo las grandes y ya de una manera agresiva, no solo las compañías tecnológicas. Fíjense en el siguiente gráfico que, bueno, regalito, nos ha dejado el Foro Económico Mundial en un informe que apunta, lo tratarán también en el siguiente foro, que hay que reducir un 75% el número de coches de cara a 2050. Y aquí ya no hace distinciones, Ojo, porque el informe es un cambio brutal. El informe del Fondo Económico de Davos, del Foro Económico Mundial, nos está marcando, es nuevo, es decir, va a marcar sobre todo el planteamiento hacia la siguiente reunión de las élites globales, nos está marcando una fotografía que relata la poca vergüenza de las élites mundiales. Dice, para 2050 es necesaria la reducción del 75% de los coches. Y dice, bueno, pero o sea, de los de gasolina. No. Lo que está diciendo es que incluso la emisión de esos coches eléctricos, tanto en la generación, en la fabricación, como en la generación de la electricidad, tiene un consumo que es ahora mismo imposible de sostener por parte del planeta. Y claro, dice que hay que recordar un 75% porque ellos son el otro 25%. Y aquí está la desvergüenza mayor de esta mañana.
el informe del Foro Económico Mundial, diciendo que hay que hacer una estrategia ya, seguro que de la mano de Alex Soros, que debe ser ya el nuevo patrón de toda la fotografía, ya marcándonos que hay que reducir un 75% el número de vehículos que usa la población para dejar el 25% en manos de dirigentes, de Bill Gates, de Bill S. Gates, que tengamos en el futuro, de Alex Soros, etcétera, etcétera, porque son capaces de pagar una cuota, de pagar algo para poder compensar que se están cargando el planeta. ¿Y por qué pueden cargarse el planeta? Porque el otro 75% de parias, que somos el conjunto de la población, esos dejamos de usar nuestros coches. En una fotografía clara de que aquí hay algo que no cuadra demasiado en la fotografía. Lo que cuadra, sin duda, en toda esta fotografía, está en que si la reducción es de todos, y no solo de unos pocos. Fíjense porque ese informe del Foro Económico Mundial, como organiza el Foro Económico de Davos, nos da a entender que las élites van a lo suyo, que se llama ellos. Ellos, ellos, ellos y ellos. Y luego los otros, que solo sirven para poder cumplir ellos sus pequeños sueños. La otra de las claves fundamentales viene en este gráfico. La Reserva Federal, el gobierno americano, está recuperando el cash, está recuperando el dinerito, está recuperando ya en la fotografía que tiene más operating cash balance, es decir, que está subiendo ya, después del techo de deuda, la cantidad de dinerito que tiene en cartera. El siguiente gráfico nos marca sobre todo la fotografía de hacia dónde está yendo el dinero, es decir, hacia dónde camina el dinero en una fotografía que parece ya clara, que parece evidente, que está intentando escar de los riesgos. Está yendo a la deuda gubernamental, frente a la deuda corporativa, y está alejándose sobre todo del high yield, de esas empresas que tienen problemas de préstamos, está alejándose de la renta variable. Los flujos de dinero en este gráfico de TD Securities, de EDP, de EDFR, nos está marcando que el dinero está yendo a las emisiones de deuda, emisiones de deuda, emisiones de deuda y emisiones de deudas, y más emisiones de deudas. Y ese $1 trillón en Estados Unidos pone en jaque todo esto, pone en jaque la renta variable, pone en jaque al mercado, pone en jaque toda la fotografía. Fíjense en el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana de qué manera el SP500 está en un rally alcista, está en un rally, está mirando hacia arriba, está en una fotografía claramente alcista, 23,8%, gráfico de Charlie Vilelo, desde los mínimos, cuando acabamos, según él, esa fotografía de rally, de movimiento bajista, de osos, que nos llevó a una pérdida del 27,5% desde el 4 de enero hasta el 13 de octubre. Y desde el 13 de octubre, ese 23,8% hasta hoy, que nos marca que estamos ahora mismo en un rally. Que los toros se han comido a los osos en el camino, económicamente hablando, y están marcándonos un camino completamente alcista, completamente de marcar aumento del SP500 en un entorno donde al menos hasta el fin de año, y cuidado que el año que viene es año electoral, nos estaría marcando un movimiento de recuperación histórico del SP500 que va a marcar sin duda, según marca Charlie Vilelo, que va a tocar máximos históricos del SP500. Todo eso apoyado en una volatilidad de mínimos, lo ven en el gráfico. Ese 13,83 nos está marcando que se ha aplacado la volatilidad en el mercado por el aumento de la liquidez. Volatilidad que está marcándonos claramente que el mercado tiene muy poquitas manos y las pocas manos que están marcando un componente alcista, alcista, alcista. La otra clave fundamental del día nos viene por la inflación. No olvidemos que mañana se presenta el dato de inflación en Estados Unidos y el nowcasting que está marcando la Reserva Federal, Banco de Cleveland, la Reserva Federal de Cleveland, nos está diciendo que en mayo la inflación fue del 4,13%, por lo que deberíamos ver en un entorno del 4,13%, pero que en junio la inflación ya la tenemos en el 3,27%. Ojo al momento, porque estamos a punto de llegar a lo que Paul Krugman dice el objetivo de inflación, no en el 2, sino en el 3%. Core CPI en el 5,12, todavía muy elevada. Core CPI en mayo, dice nowcasting, 5,34, mayo 5,34, junio 5,12. Muy poquita bajada, muy poquita bajada, apenas 20 décimas, mientras que está bajando apenas un punto, 0,9, el CPI normal, en este dato de nowcasting. ¿Qué está sucediendo con el PCE? Dice el nowcasting que habría bajado del 3,9 al 3,27. Ahí sí una bajada muy importante. Pero el core del PCE, el defractor del consumo que mira la inflación, que mira la Reserva Federal, perdón, del 4,71 al 4,45.
muy poquito también. De tal manera que se pueden imaginar cuál va a ser el mensaje el miércoles por parte de la Reserva Federal. Inflación subyacente, todavía sticky, todavía pegajosa, todavía muy complicada, todavía demasiado alta. Por lo que hay que seguir subiendo tipos de interés, si no, en la siguiente reunión. Y un último gráfico. Fíjense, porque este gráfico dice mucho de lo que está sucediendo. Nos está repartiendo la tarta de los 140 trillones de wealth management gestionados en Estados Unidos, el 50% baby boomers. Es decir, nacidos entre el 46 y el 64. La mitad de toda la riqueza en Estados Unidos la tienen los baby boomers. La mitad. Nacidos entre el 46 y el 64. Entre el 46 y el 64. La mitad de toda la riqueza. El gráfico es un espectáculo. Lo pone la Reserva Federal, la fuente de la Reserva Federal. El gráfico es espectacular. De lo mejor de la semana. Para saber en qué escenario estamos moviendo. Y es que los baby boomers mueven el mundo. Los nacidos entre el 46 y el 64. Generación X entre el 65 y el 80. 47,8 trillones. Más o menos el 25... Un poquito más, prácticamente el 30% de la tarta. 50 más 30, 80% de la tarta. Generación X, entre el 65 y el 80. Estos mueven más o menos el 30%, un poquito más del 25%. Y luego tenemos la generación silenciosa, es la primera que escucho, nacidos antes del 46, que todavía mantienen, antes del 46, de 1946, que todavía mantienen más o menos un 18% de la tarta de la riqueza, que no han mandado a herencia, porque está todavía, y que no han dado paso, no han hecho como Soros, 93 años, que ya han hecho esta Challenge Generation, han hecho el paso, en lugar de la generación X, ¿a quién? A los millennials, que fíjense que es la parte más pequeñita, nacidos después de los 80, 14,2 trillones americanos, 14,2 billones europeos, más o menos el 10, 12, 13% de toda la tarta. ¿Dónde? Sobre todo en real estate. Sobre todo en real estate. ¿Dónde la tienen los baby boomers? En el mercado y en real estate prácticamente a partes iguales. La generación de baby boomers entre el 46 y el 64, con su riqueza, que no es menor, 78,3 trillones americanos, sus activos están en renta variable y en real estate. Pero prácticamente iguales, 19, mercado, renta variable 19,1, estate 18,9. Uy, para aquellos que nos dicen hay que invertir en ladrillo, que es lo más seguro. Pues hay una generación que no opina igual. Bueno, salimos ya para Estados Unidos para ver toda la fotografía de cómo esa reunión de la Fed marca la jornada, la semana, en este miércoles, y de todo lo que está sucediendo alrededor de Wall Street. Se lo vamos a contar sobre el terreno, en la primera semana de emisión de negocios televisión desde Estados Unidos, desde Wall Street, desde Nueva York, viendo todo el detalle de lo que nos está enseñando el mercado. Eva Villanueva, desde Madrid, buen día y buen negocio. Pues arregojamos, José Antonio, buen viaje. Conectaremos, por supuesto, José Antonio, desde Nueva York. Semana clave, semana de bancos centrales. Y precisamente los mercados arrancan un poco pendientes de esas grandes citas. Mañana arranca la reunión de 2 días de la Reserva Federal. El miércoles por la noche, con el mercado cerrado europeo, conoceremos la decisión de Powell, los puntos. Y el jueves llegará el BCE, pero también en Asia lo que están pendientes es de que no se esperan cambios en la política del Banco de Japón. Aún así, mirando a lo que está por venir en el mercado, en los bancos centrales, vemos como el índice Nikkei sigue con ese tono alcista en esos máximos de 30 años, 0,52% de rebote en los 32.433 puntos en una jornada en la que además hemos conocido referencias sobre lo que es la economía nipona y en la que hemos tomado el pulso a lo que son precisamente los datos. La inflación mayorista, ese IPP, ese índice de precios al productor, que ha disminuido aún más durante mayo, lo que ejerce menos presión para que el Banco de Japón, de Kazuo Ueda, vaya a endurecer la política monetaria. Además, ese dato de inflación mayorista que vuelve a caer llega después de que los datos de inflación de Tokio hayan señalado una disminución también de la inflación al consumidor del IPC, presentando un mejor entorno para la actividad económica. No hay inflación, una novedad en Tokio,
Y vemos cómo entre las tecnológicas, la Lasertec se recupera un 0,64%, Advantes, gigantes semiconductores también, 2,89% arriba, y mirando a lo que es la tecnológica SoftBank también se apunta a las subidas con un rebote del 1,58%. Importante lo que estamos viendo en INPEX, en el mercado petrolero, que está cayendo un 0,54% en una jornada en la que seguimos viendo presión sobre los mercados del crudo, y que ahora nos detendremos de hecho para ver además lo que ha dicho Goldman Sachs al respecto, que ha rebajado por debajo de $90 el barril su previsión sobre el Brent. En cuanto a los referentes, seguimos mirando al Hansen de Hong Kong y hoy lo que vemos son avances moderados en el índice general, mientras que por el lado tecnológico las ganancias son algo más convincentes, del 0,56%. Entre los protagonistas, por supuesto, y tras una semana en la que hemos venido repletas de referencias en las que se trata de asistir a cómo el gobierno de Pekín trata de apuntalar la economía y cómo los bancos, los prestamistas, siguen las directrices de Pekín y han recortado incluso los tipos de depósitos. Vemos cómo está siendo el sector. Vemos en el sector inmobiliario y retrocesos del 0,59% para Country Garden. Vemos por su parte en el sector del ocio, en casinos, subidas del 1%. Y vemos como China Mobile cae a esta hora un 2,72%. Todo esto mientras además entre las referencias que seguimos, esos semiconductores siguen pisando con avances. Huajón arriba un 0,76% y vemos como Semiconductor Manufacturing Intel avanza el 1,65% y vemos sin embargo como entre los bancos Citix Securities retrocede el 1,40%. Si miramos a las grandes tecnológicas sobre las que siempre ponemos el punto de mirada, vemos retrocesos en Baidu del 0,75%. Prácticamente plano, vemos Alibaba, mientras que Tencent de forma más convincente se anota ese rebote del 1%. Shanghai por su parte 0,17% al alza, mientras que vemos como en Taiwán hay una recuperación estamos viendo como TSMC, está avanzando en Taiwán el 1,59%. Todo esto en una jornada en la que, por supuesto, tenemos que estar pendientes de lo que está por venir, y lo que está por venir es un mercado americano que también va a vivir una jornada de transición a la espera de la Reserva Federal, a la espera del dato de inflación del martes y cómo se reduce o no esa presión sobre los precios por debajo del 4%. Futuros del S&P que avanzan el 0,20%. Futuros del Nasdaq que caminan con avances del 0,32% y todo esto con un índice VIX del miedo que lo vemos sumamente relajado, parece el mercado anestesiado, en 13,84. Por supuesto, importante lo que está pasando en el mercado del petróleo. El de referencia en Europa cae el 1,25% a esta hora en $74 el barril, mientras que el West Texas de referencia en Estados Unidos retrocede el 1% hasta los $69,57. Sobre el mercado, pesa que finalmente haya un acuerdo con Estados Unidos y con Irán, ese acuerdo nuclear que podría abrir la llave a ese mercado petrolero iraní, y eso se está cotizando en ese mercado del petróleo, ese mercado que vigilamos cada día. Por supuesto, en cuanto al oro amarillo, hoy avances tímidos, $1.961 la onza, y por supuesto mirada a lo que está pasando más allá del mercado de divisas a la espera de la política monetaria, 1,0753 el intercambio del euro frente al dólar, mientras que vemos cómo sigue la presión en el Bitcoin, retrocede hasta los $25.898, muy pendientes de esas presiones, de este cerco regulatorio que está presionando en Estados Unidos y en esa cuenta atrás para esa FedNow que arranca con julio y que sin lugar a dudas mete la presión a esos protagonistas con nombre propio. Todo esto, por supuesto, en una jornada en la que vamos a ver cómo entre los índices europeos vamos a ver ese movimiento de arranque con el IBEX 35 por encima de los 9.300 puntos y con unos futuros europeos que lo que están anticipando es un inicio de sesión en positivo, 0,49% lo que avanzan los futuros del Nasdaq, y los futuros del IBEX también anticipando subidas del 0,45%. Es, sin lugar a dudas, la fotografía, el dibujo con el que amanece esta mañana del 12 de junio, pre-bancos centrales, pero vamos a completar la radiografía del día con los titulares.